¿Te has dado cuenta de algo últimamente? Estados Unidos es más rico que nunca, pero millones de estadounidenses se sienten cada vez más pobres. Mientras Wall Street celebra máximos históricos, la clase media se está reduciendo. Tener una vivienda propia es cada vez más difícil, y muchas familias trabajan más y más solo para mantener su nivel de vida. Los críticos dicen que la economía estadounidense premia cada vez más a quienes poseen activos financieros, en lugar de a quienes ganan un salario. Eso crea un sistema en el que la riqueza se acumula en la cima, mientras la movilidad económica se vuelve más difícil, si no directamente imposible para los demás. Si las tendencias actuales continúan, la mayor amenaza para Estados Unidos puede que no venga de un rival extranjero. Puede que no venga de China, de Rusia o de ningún otro lugar. Puede que en realidad venga de una economía que deja atrás a una parte cada vez mayor de sus propios ciudadanos. A pesar de que Estados Unidos sigue siendo la mayor economía del mundo, millones de estadounidenses se sienten hoy peor económicamente que hace solo una década. La vivienda se ha vuelto inasequible, los costes sanitarios no dejan de subir, las matrículas universitarias se han disparado y hasta las familias con ingresos medios tienen dificultades para generar riqueza. La mayoría de los estadounidenses a día de hoy no pueden permitirse comprar una casa, no pueden pagar sus gastos médicos de su propio bolsillo y por eso acumulan facturas médicas y también de tarjetas de crédito. Pasan décadas hasta que terminas de pagar los estudios. Y aunque la tasa de ahorro lleva años cayendo, en el centro de esta transformación está una de las grandes tendencias económicas de los últimos 50 años. El aumento de la desigualdad de ingresos y la desaparición gradual de la clase media estadounidense. Hoy vamos a analizar por qué está ocurriendo esto, qué impulsa estas tendencias y qué podrían significar para el futuro de Estados Unidos. La desigualdad de ingresos se refiere simplemente a lo desigualmente que se reparte la renta dentro de una sociedad. Aunque cierto nivel de desigualdad existe en todos los países del mundo, Estados Unidos ha experimentado uno de los mayores aumentos entre las economías avanzadas desde finales de los años 70. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la desigualdad de ingresos ha aumentado de forma constante durante las últimas 4 décadas. El principal motivo ha sido el crecimiento mucho más rápido de los ingresos de mercado entre los hogares que están en la parte más alta de la distribución de ingresos en comparación con el resto. Esto no significa necesariamente que los demás se estén volviendo pobres, por cierto. Significa que los ingresos de muchos hogares de clase media crecen mucho más despacio, mientras que los de quienes más ganan se aceleran de manera espectacular. El resultado es que una parte cada vez mayor de la renta nacional se concentra en menos hogares. Y esa tendencia ha cambiado de forma profunda la estructura de la economía estadounidense y también de nuestra sociedad. Quizá la prueba más clara de esta transformación sea el cambio en el tamaño de la propia clase media. He escrito un artículo detallado sobre este tema en mi Substack y en mi Patreon, así que si te interesa, échale un vistazo. Dejaré el enlace más abajo. Según las investigaciones, en 1971, aproximadamente el 61% de los adultos estadounidenses vivían en hogares de ingresos medios. Pero para 2021, esa cifra había caído hasta el 50% y sigue disminuyendo. Mientras tanto, tanto los grupos de ingresos altos como los de ingresos bajos se ampliaron. La proporción de ingresos altos creció del 14 al 21% y la de ingresos bajos aumentó del 21 al 29%. Algunos economistas señalan que parte de la reducción de la clase media refleja movilidad ascendente. Sin embargo, otros destacan que muchos hogares han caído al mismo tiempo debido a los salarios estancados, el aumento del coste de la vida y la pérdida de seguridad económica. En otras palabras, la clase media estadounidense se ha vaciado por ambos lados.
Por supuesto, no hay una sola explicación de por qué la desigualdad de ingresos está creciendo. En general, los economistas señalan varias fuerzas estructurales que actúan al mismo tiempo. La primera es el cambio tecnológico. La automatización y la inteligencia artificial han aumentado la demanda de trabajadores con alta formación, mientras sustituyen muchos empleos rutinarios en la industria y en tareas administrativas. Los trabajadores con habilidades técnicas especializadas, lógicamente, esperan salarios mucho más altos que quienes realizan tareas repetitivas. La segunda es la globalización. Durante varias décadas, la producción manufacturera se ha ido explotando una vez más hacia países con menores costes. Y hay un buen debate que tener sobre las ventajas y desventajas de hacer eso. Pero Estados Unidos, en la práctica, se ha desindustrializado y su economía se ha vuelto más financiera. Mientras los consumidores se beneficiaron de productos importados más baratos, muchas comunidades industriales estadounidenses sufrieron pérdida de empleos y presión sobre los salarios. En tercer lugar, está el descenso en la afiliación sindical. Los sindicatos antes ayudaban a negociar mejores salarios, pensiones y beneficios para millones de trabajadores. Y a medida que la participación sindical ha caído, muchos empleados han perdido poder de negociación frente a los empleadores. Y ahora el cuarto punto es la educación. Los titulados universitarios siguen ganando bastante más que quienes no tienen estudios superiores. Al mismo tiempo, el coste de obtener esa educación ha aumentado de forma drástica, que crea básico para las familias con menos ingresos. No pueden enviar a sus hijos a la universidad a menos que puedan mantenerlos o asegurar su situación económica y de vivienda durante esos 4 años. Y eso es una barrera que muchas familias con bajos ingresos no pueden superar. Por último, los cambios en los mercados financieros han beneficiado de forma desproporcionada a los hogares que ya poseen activos importantes. A medida que las bolsas, el capital privado y el mercado inmobiliario han subido en las últimas décadas, la riqueza se ha acumulado mucho más rápido entre los propietarios de activos que entre quienes viven de su salario. Y como la riqueza genera rentas de inversión, quienes ya tienen capital suelen ver cómo sus ingresos crecen más deprisa que los de los trabajadores que dependen sobre todo de su sueldo. Ahora hablemos de por qué muchos estadounidenses sienten que están peor. Las estadísticas de ingresos solo cuentan una parte de la historia, claro. Los gastos de vida han subido rápidamente en varios ámbitos clave. El precio de la vivienda ha aumentado mucho más deprisa que los ingresos en muchas áreas metropolitanas de Estados Unidos. Los costes sanitarios siguen absorbiendo una parte cada vez mayor del presupuesto familiar, y el cuidado infantil se ha vuelto prohibitivamente caro para muchas familias. La educación superior suele obligar a los estudiantes a endeudarse considerablemente antes de incorporarse al mercado laboral. Aunque los salarios hayan subido en términos nominales, muchos hogares sienten que cada nómina les da menos seguridad económica que la que tenían las generaciones anteriores. Y por eso, esta es una de las razones por las que las encuestas muestran de forma constante una gran preocupación por el coste de la vida, a pesar de que las cifras de desempleo sean relativamente bajas. Ahora hablemos de la brecha de riqueza y de por qué es aún mayor que la brecha de ingresos. La desigualdad de ingresos suele acaparar más atención, pero la desigualdad de riqueza es todavía más marcada. Los ingresos se refieren al dinero que una persona gana cada año, mientras que la riqueza se refiere a los activos acumulados, como viviendas, planes de jubilación, inversiones, negocios o ahorros. Las familias con una riqueza considerable pueden generar rentas a través de sus inversiones, beneficiarse del aumento del valor de sus activos y transferir esa riqueza a las generaciones futuras. Las familias con poca o ninguna riqueza suelen depender únicamente de los ingresos del trabajo. Así que, a medida que los precios de los activos suben con el tiempo, la desigualdad de riqueza puede crecer mucho más rápido que la desigualdad de ingresos. Esto crea un ciclo que se refuerza a sí mismo,
en el que la riqueza genera cada vez más riqueza. Ahora bien, ¿qué puede pasar después? Si las tendencias actuales continúan, los economistas advierten de varias consecuencias a largo plazo. Una posibilidad es un crecimiento económico más lento. Los hogares de ingresos medios suelen gastar una parte mayor de sus ingresos que los hogares más ricos. Si una mayor proporción de los ingresos se concentra entre quienes más ganan, la demanda de los consumidores podría debilitarse con el tiempo. Otra preocupación es la disminución de la movilidad social. Históricamente, los estadounidenses creían que el trabajo duro permitía a los hijos superar económicamente a sus padres. Pero el aumento de la desigualdad puede reducir esas oportunidades, porque la educación, la vivienda, la sanidad e incluso las oportunidades de negocio dependen cada vez más de la riqueza familiar. Así que quienes tienen patrimonio podrán montar un negocio o ir a la universidad y obtener un título, mientras que quienes no lo tienen tendrán que seguir dependiendo de su salario. La polarización política también puede intensificarse. Las grandes diferencias económicas suelen generar un creciente descontento con las instituciones existentes. Las personas de distintos entornos económicos empiezan a vivir realidades completamente diferentes, lo que hace que el compromiso político sea más difícil, si no imposible. Por último, el aumento de la desigualdad puede hacer que la inestabilidad financiera crezca con el tiempo. Cuando una gran parte de la población depende del endeudamiento solo para mantener su nivel de vida, la deuda de los hogares aumenta y eso hace que la economía sea más vulnerable durante las recesiones. ¿Se puede revertir esta tendencia? Bueno, esa es una muy buena pregunta y por desgracia no tenemos una bola de cristal. Pero los economistas discrepan mucho sobre cuáles son las mejores soluciones. Algunos defienden ampliar el acceso a la educación superior, la formación profesional y el desarrollo de la fuerza laboral. Otros apuestan por reformas fiscales que reduzcan la desigualdad después de impuestos. Y hay quienes proponen reforzar la protección laboral, impulsar la política de competencia o aplicar medidas que fomenten una propiedad más amplia de los activos financieros. También hay debates sobre la política de vivienda, la reforma sanitaria, la asequibilidad del cuidado infantil y, por supuesto, la seguridad en la jubilación. Ninguna política por sí sola va a revertir décadas y décadas de cambios estructurales. En cambio, la mayoría de los economistas parecen coincidir en que harían falta varias reformas al mismo tiempo. Ahora bien, para que eso ocurra, tiene que existir la voluntad política de ayudar de verdad al pueblo estadounidense. En lugar de gastar miles de millones de dólares en intervenciones en el extranjero, en financiar guerras fuera del país o en bombardear otras naciones, acciones que no abordan ni los problemas de seguridad nacional ni los desafíos e intereses económicos de Estados Unidos. Es cierto que el país sigue siendo una de las naciones más ricas de la historia, pero la forma en que se distribuye esa riqueza ha cambiado de manera drástica. La clase media, que antes era la columna vertebral de la economía estadounidense, se ha ido reduciendo poco a poco. La desigualdad de ingresos ha aumentado, la riqueza se ha concentrado cada vez más y el coste de mantener un nivel de vida de clase media no deja de subir. Que estas tendencias continúen o que los responsables políticos encuentren la forma de reforzar la movilidad económica puede ser, en última instancia, lo que determine el futuro de lo que antes llamábamos el sueño americano. La pregunta que se plantea a Estados Unidos ya no es solo cuánta riqueza puede generar el país, sino hasta qué punto esa prosperidad puede compartirse. Si te ha gustado este análisis, no olvides darle a me gusta, suscribirte y dejar tus comentarios más abajo. Como siempre, me encantaría saber tu opinión. Que tengas un gran día y nos vemos aquí mañana. Cuídate.